Hola a todos queridos amigos y seguidores. Bienvenidos de nuevo a la familia de Huyen, yo soy Ye. Después de tanto esfuerzo de superar dificultades y momentos muy duros, Huyen, su pequeña hija y yo, finalmente hemos logrado construir una nueva vida en nuestra tierra natal, nuestro propio hogar. Hoy quiero compartir con ustedes un momento muy especial. Hoy planeo pedirle matrimonio a Huyen, pero no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Habrá logrado superar las heridas y los miedos que dejó su matrimonio anterior? ¿Aceptará Huyen mi propuesta? Todo mi corazón está lleno de esperanza y de miedo. Acompáñenme en este momento único y descubran junto a nosotros si el amor puede finalmente vencer los fantasmas del pasado. Después de tantos días agotadores llenos de trabajo incansable y esfuerzo constante para levantar nuestra nueva casa, un sentimiento de alegría y alivio me invadió por completo. Por fin el sueño de Huyen y mío estaba a punto de hacerse realidad, una casa propia, un lugar donde nuestra pequeña familia podría empezar de nuevo, donde podríamos vivir tranquilos, protegidos y llenos de esperanza. Cada ladrillo, cada palma colocada en el techo, cada terreno nivelado con nuestras manos representaba un paso más hacia ese sueño que tanto habíamos anhelado. La ayuda inesperada de la señora que nos prestó el dinero para comprar las hojas de palma para el techo fue como un milagro. Gracias a ella todo parecía posible, y por un instante sentí que el peso de las preocupaciones se desvanecía. Con la mente llena de gratitud y el corazón ligero, me recosté en un rincón de la casa y me dejé llevar por un sueño profundo sin darme cuenta de cuándo había cerrado los ojos. En ese sueño, Huyen apareció frente a mí con un vestido de novia impresionante, blanco y radiante, como si la luz misma la envolviera. Su sonrisa era más brillante que nunca, y sus ojos reflejaban una felicidad pura, libre de cualquier sombra del pasado. Podías sentir su alegría en cada gesto, en cada movimiento, y mi corazón se llenó de una emoción que nunca había experimentado antes, una mezcla de amor, gratitud y asombro. Maya, la pequeña hija de Huyen, también vestida de blanco, parecía un ángel descendido del cielo con sus ojitos brillantes y su sonrisa inocente. Allí estaba siendo testigo de un momento que aún no había ocurrido en la realidad, un momento que simbolizaba nuestro futuro juntos, un futuro lleno de promesas y de amor incondicional. La veía correr hacia Huyen, tomándola de la mano, y en mis sueños supe que nuestra familia estaba completa, que todo el sufrimiento y cada sacrificio habían valido la pena. Sentí una paz inmensa y una felicidad tan intensa que no pude evitar soltar una risa suave, llena de emoción y asombro. Era como si todo el universo me estuviera confirmando que estábamos en el camino correcto, que después de la lucha, la dedicación y los días difíciles, finalmente merecíamos este momento. Podía imaginar cada detalle, la casa terminada, el olor de la tierra fresca, el techo de palma bajo la luz del sol y el sonido de nuestras risas mezclándose con la brisa del campo. En ese instante desperté con el corazón latiendo con fuerza, lleno de gratitud hacia Huyen, hacia Maya, hacia la señora que nos ayudó y hacia la vida misma. Supe que aunque todavía nos esperaba mucho trabajo, cada esfuerzo nos acercaba a esa felicidad que tanto anhelábamos. Y mientras abría los ojos con la mirada fija en nuestra casa, una promesa silenciosa se formó en mi corazón: haría todo lo posible para proteger a Huyen, para cuidar de Maya y para construir un hogar lleno de amor, risa y sueños cumplidos.
porque ahora entendía con cada fibra de mi ser que la verdadera felicidad no estaba solo en la casa que habíamos construido, sino en los momentos compartidos, en los desafíos superados juntos y en el amor que nos mantenía unidos más fuerte que cualquier tormenta que pudiera llegar. Estaba sumido en un sueño hermoso, uno de esos sueños que solo parecen existir en las películas. Era el día de mi boda con Huyen y todo parecía perfecto, lleno de luz, risas y felicidad. Pero de repente, como un rayo que corta el cielo despejado, apareció una figura inesperada, una mujer que nunca quise volver a ver. Era mi exesposa, la misma mujer que me había traicionado, que había abandonado nuestra historia por otro hombre y que ahora irrumpía en el día más feliz de mi vida con una intención clara: destruirlo todo. Su mirada estaba llena de rencor y antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia Huyen, empujándola con fuerza y gritando sin cesar: «¡Aléjate de él! ¡No puedes estar con él!». En ese instante sentí cómo mi corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y furia me recorría. Era un verdadero pesadilla, como si todos los fantasmas del pasado hubieran vuelto de golpe para arruinar nuestra alegría. La traición que había vivido con esa mujer ahora se materializaba enfrente de mí y por un momento no supe si podría proteger a Huyen de aquel ataque inesperado. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, desperté con un sobresalto. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era rápida y agitada. Miré a mi alrededor y por fortuna comprendí que todo había sido solo un mal sueño, un recuerdo del pasado tratando de interferir con mi presente. Sin perder un segundo, me levanté de la cama y corrí hacia Huyen, temiendo que algo pudiera haberle pasado, aunque sabía en el fondo que estaba a salvo. Sentí un alivio inmenso al verla con su sonrisa tranquila y sus ojos brillantes, recordándome que nada ni nadie podía arrebatar la felicidad que estábamos construyendo juntos. Y en ese momento supe más que nunca que los fantasmas del pasado solo existen mientras uno les permite hacerlo y que mi futuro con Huyen sería inviolable, protegido por nuestro amor y nuestra determinación de ser felices, pase lo que pases. Corrí por el pequeño sendero de tierra, con el corazón latiéndome desbocado buscando a Huyen. Cada paso resonaba en mi cabeza como un tambor de alarma, el recuerdo de aquel sueño terrible donde alguien intentaba destruir nuestra felicidad todavía me perseguía. Temía que algo pudiera haberle pasado a Huyen o a Maya, pero al llegar al jardín vi a ambas juntas jugando y riendo. La tranquilidad me invadió lentamente cuando abracé a Huyen, sintiendo su calor y su cercanía. En ese instante supe que todo estaba bien, que ella seguía a mi lado y que el miedo del sueño no tenía poder sobre nosotros. Maya también corrió hacia mí y se abrazó con fuerza, y por primera vez en horas respiré profundo y sonreí. El sol ya estaba en lo alto, iluminando suavemente nuestra casa recién construida. El aroma de la comida casera llenaba el aire mientras nos sentábamos alrededor de la mesa para almorzar. Entre risas, charlas y sonidos de cubiertos sobre los platos, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que llevaba tiempo sintiendo. Era el momento de ser completamente honesto con Huyen. Sentía que cada momento de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo compartido nos había llevado hasta aquí, a un instante donde podía ofrecerle mi corazón sin reservas. Respiré hondo y miré a Huyen directamente a los ojos. Quería que sintiera toda la sinceridad y la emoción que me invadía. Tomé sus manos entre las mías y con voz temblorosa pero llena de decisión le dije:
Uyen, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Quieres casarte conmigo? Hubo un silencio breve, un instante que pareció durar siglos. Uyen me miró con una sonrisa tímida y un brillo de emoción en los ojos y respondió suavemente: «Sabes, tengo miedo de volver a casarme». Su voz era dulce, cargada de una mezcla de nerviosismo y cariño, y aunque sus palabras mostraban temor, su mirada decía lo contrario. Era como si en ese pequeño gesto me estuviera dando una esperanza, una señal de que aún quería intentarlo conmigo. Volví mi mirada hacia Maya, su hija, la niña que había visto crecer a mi lado y que ahora era testigo silenciosa de este momento tan especial. Le pregunté con ternura: ¿Y tú, pequeña, quieres que tu mamá se case conmigo? Sus ojos brillaron de emoción y con una sonrisa que iluminó todo el espacio, asintió vigorosamente. Saltó sobre mis rodillas y me abrazó llenando el aire de alegría pura y sincera. En ese instante sentí que nuestro amor estaba sellado no solo por nosotros, sino también por la complicidad y la aceptación de nuestra familia. Mientras almorzábamos sentí que la magia del momento se colaba entre los pequeños detalles, el sol que acariciaba suavemente nuestra casa, el sonido del viento meciendo las hojas de los árboles, la risa contagiosa de Maya y la mirada cálida de Uyen. Todo parecía conspirar para que este instante fuera perfecto. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía un significado profundo. No necesitábamos flores, ni anillos caros, ni ceremonias lujosas. Solo necesitábamos la verdad de nuestros sentimientos y la certeza de que queríamos construir un futuro juntos. Mientras terminábamos la comida me di cuenta de algo: no se trataba solo de pedirle que se casara conmigo. Se trataba de demostrarle que juntos podíamos superar cualquier miedo, cualquier obstáculo, cualquier sombra del pasado. Era un compromiso silencioso de trabajo de amor y de esperanza. Maya, al mirarme con esos ojos llenos de inocencia y alegría, parecía decirme: sí, lo lograrán, sí, serán felices. Y en ese momento supe que nuestro hogar recién construido no solo era de ladrillos y madera, era un refugio de sueños compartidos, de amor genuino y de promesas silenciosas. Sentí una felicidad tan intensa que me hizo reír en voz alta, una risa que mezclaba alivio, emoción y gratitud. Uyen me sonrió y me apretó la mano, y yo supe que cada día de esfuerzo, cada gota de sudor y cada sacrificio valieron completamente la pena. Ese mediodía, entre risas, miradas cómplices y silencios llenos de emoción, comprendí que la vida nos estaba dando un regalo, la oportunidad de comenzar de nuevo, de construir juntos, de sanar las heridas del pasado y de abrir nuestro corazón al amor sin reservas. Y mientras Maya jugaba cerca y Uyen me miraba con ternura, supe que aquel día quedaría grabado en mi memoria para siempre como el inicio de nuestra nueva vida, nuestra familia unida y nuestro amor verdadero. Sé que tal vez Uyen aún no haya aceptado mi propuesta y lo entiendo completamente. Nuestra vida todavía está en construcción, todavía hay días inciertos y nuestra estabilidad como familia aún no está del todo asegurada. Quizá fui demasiado impulsivo, demasiado ansioso por mostrarle cuánto la amo, sin esperar a que todo estuviera en su lugar, a que Maya pudiera ir a la escuela tranquila, a que yo tuviera un trabajo estable y seguro, a que nuestra casa estuviera finalmente terminada. Todo eso habría sido perfecto para hacer este momento aún más especial. Tal vez debería haber preparado flores, un anillo, algún símbolo que reflejara la importancia de este paso
un gesto que mostrara todo el cuidado y el amor que siento por Huyen. Pero la verdad es que mi corazón no pudo esperar. El amor que siento por ella es tan profundo y urgente que no pude guardarlo más. Solo quería que supiera lo que siento, que escuchara mi corazón en palabras, aunque el momento no fuera el ideal. Sé también que Huyen solo estaba bromeando al decir que tenía miedo de casarse, y eso me hizo sonreír, pero al mismo tiempo sentí un pequeño nudo en el pecho, una mezcla de vergüenza y ternura por haber sido tan precipitado. Pero a pesar de todo, las palabras ya han sido dichas y no hay vuelta atrás. No importa que el momento no fuera perfecto, lo que importa es la sinceridad de lo que sentí y lo que sigo sintiendo por ella. Estoy seguro de que llegará otro momento, un momento más tranquilo, más estable, donde podré volver a arrodillarme frente a Huyen y pedirle que sea mi esposa. Y sé con toda mi alma que esa vez su respuesta será llena de alegría, de amor y de certeza, porque ella conoce mi corazón y yo conozco el suyo. Hoy nuestra historia llega a un pequeño capítulo, pero no al final. Quiero que todos ustedes que nos han acompañado hasta aquí sigan siendo parte de este viaje. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un instante y si pueden apoyen a nuestra familia con una donación a través de YouTube. Cada aporte nos ayuda a seguir construyendo nuestro hogar, nuestro refugio, nuestro pequeño sueño que se convierte en realidad día a día. Gracias por estar aquí, por compartir nuestras emociones, nuestras lágrimas y nuestras sonrisas. Gracias por ser testigos de nuestra vida, por acompañarnos mientras seguimos soñando, luchando y amando, porque al final todo lo que hacemos es por nuestra familia, por Huyen, por Maya y por ese futuro que estamos construyendo juntos, paso a paso, con esperanza y con amor. Chào mọi người, hôm nay trở lại với kênh của Huyền và Đệ. Huyền sau khi Đệ và Huyền sắp hoàn thành ngôi nhà mới của mình, Đệ bắt đầu nghĩ đến tương lai với Huyền. Thì Đệ đã nghĩ rằng Huyền cần phải Đệ nghĩ rằng Huyền muốn anh Đệ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ấy nằm ở bờ suối và bắt đầu nghĩ về một tương lai, một viễn cảnh đám cưới trong mơ. Huyền bước ra với bộ váy cưới thật đẹp và Maya như một thiên thần nhỏ bé trưng giá cho tình yêu của anh ấy. Và Huyền tuy nhiên giấc mơ đấy đã bị phá bởi vợ cũ của anh ấy đã xuất hiện. Vợ cũ của anh ấy thì đã đến và ngăn cản lại cuộc hôn nhân này. Vợ cũ của anh ấy nói rằng anh ấy không được kết hôn với Huyền. Tuy nhiên Huyền đã rời đi và anh Đệ chợt tỉnh giấc và biết rằng mọi chuyện chỉ là mơ. Và hôm nay anh Đệ sẽ quyết định cầu hôn Huyền. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, chúng mình hãy cùng nhau khám phá nhé.